Muy bien. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén revisando esta cátedra. Hoy iniciamos con patología de intestino delgado, parte 1. Y el primer tema le corresponde a atresia duodenal. Atresia, por definición, significa ausencia de apertura. Y atresia duodenal se define como la falla congénita en la canalización del duodeno. El duodeno termina en un fondo de saco ciego. Lo más fácil para imaginarte una atresia duodenal es imaginarte un calcetín. O sea, tiene una apertura, pero termina en un fondo de saco que está ciego. Ciego se refiere a que no continúa canalizado. La atresia duodenal, lo más importante de este tema es que está altamente asociada a síndrome de Down en un 20 a 40%. Es decir, de uno de cada 4 pacientes con síndrome de Down tiene atresia duodenal. Recuerden que el síndrome de Down, el genotipo, o sea, cómo se lee el genotipo de síndrome de Down, es una trisomía 21. ¿Y cómo se caracteriza el síndrome de Down? Así es, lo primero que tienen que pensar es que hay retraso mental y retraso en el desarrollo. ¿Y qué otras características tiene un paciente con síndrome de Down? Así es, tiene malformaciones cardíacas. Esto es súper importante, ya que esto puede amenazar la vida del paciente con síndrome de Down. ¿Cuáles? Recuerden sus clases de cardio, ya que ustedes son expertos en cardio. Así es, comunicación interauricular, comunicación interventricular y tetralogía de Fallot. ¿Cuál es la tetralogía de Fallot? Así es, comunicación interventricular, cabalgamiento de la aorta, hipertrofia del ventrículo derecho y estenosis de la válvula pulmonar. Recuerden que la tetralogía de Fallot en una radiografía simple de tórax se va a mostrar como ensanchamiento mediastinal por un signo que se le conoce como corazón en bota. También les recomiendo que chequen en Google, pónganle Medcomic tetralogía de Fallot y ahí viene una imagen muy pues cómica, vaya, para recordar la tetralogía de Fallot. Continuamos. ¿Qué otras características tiene el fenotipo? El fenotipo es cómo se ve un paciente con síndrome de Down. ¿Cómo se ve un paciente con Down? Así es, tiene el epicanto prominente. El epicanto es esta parte interna de la órbita donde los párpados se... vaya, es prominente. Tienen un poquito más de piel y hace que tenga la apariencia que conocemos de los ojos de pacientes con Down. Hay macroglosia también. ¿Qué significa macroglosia? Así es un aumento del tamaño de la lengua. Y de hecho tienen una cierta característica en la voz al escuchar a pacientes con macroglosia. Además tienen cuello corto. También tiene una característica muy específica que es el pliegue palmar transversal único, que se conoce como pliegue simiesco. Ahorita vamos a ver una imagen nomás para poder identificarlo. Y además tienen separación del primer y segundo ortejo. Los ortejos son los dedos de los pies y estos están separaditos. Aquí tenemos una paciente con Down, nomás para recordar e identificar estas características. Vemos el epicanto prominente, alcanzamos a ver la macroglosia. La mayoría de sus pacientes, de hecho, casi siempre tienen la boca abierta por lo mismo. El cuello corto y el pliegue transversal único. Identifiquen sus manos, o sea, las de ustedes, y dan como ustedes tienen un pliegue transversal de cada lado. Tienen dos pliegues, uno que sale al lado derecho y uno que sale al lado izquierdo y que van en sentidos opuestos. Uno va hacia arriba, otro va hacia abajo. Estos pacientes tienen único ese pliegue transversal. En vez de tener dos, uno hacia arriba y hacia abajo, tienen uno y se comunican. El cuadro clínico de atresia duodenal, regresando meramente a la atresia duodenal. ¿Qué va a pasar si el paciente no tiene comunicación entre el duodeno y el yeyuno? Así como se ve en la imagen ahí. Está el esófago comunicado con el estómago y el estómago comunicado con el duodeno, pero el duodeno no se comunica con el yeyuno. ¿Qué va a ocurrir si tengo una obstrucción intestinal? Vaya. Así es, así es. El paciente va a tener vómito definitivamente. Antes de explicar esto, hay un síntoma, o sea, antes de que ocurra el vómito, hay un síntoma inútero, un síntoma materno.
que se llama polihidramnios. Polihidramnios se define como el aumento de la cantidad de líquido amniótico. Disculpen, fallas técnicas. Polihidramnios se define como el aumento del líquido amniótico en la cavidad uterina. El líquido amniótico debe de estar regulado, tiene su volumen en límites normales. Normalmente el líquido amniótico es generado por la orina del producto y este regula sus límites normales vía digestión. Normalmente el producto dentro del útero orina, no es la orina que conocemos después de la vida uterina, y lo deglute y así está regulándolo de manera cíclica el volumen que hay en el líquido amniótico. Es como esta alberquita donde está el producto y la regula de esa manera. Está orinando y está deglutiendo ese líquido amniótico. Normalmente cuando hay polihidramnios, cuando se hace ultrasonido a la mami y se ve un líquido amniótico aumentado de sus rangos normales, debemos de pensar o que hay una malformación digestiva o que hay una malformación renal. Siempre el aumento del líquido amniótico en una mujer o este dato vaya en ultrasonido nos debe de hacer pensar en una malformación del tubo digestivo o en una malformación del riñón, ya que es por estas dos vías que el producto regula la cantidad de líquido amniótico. Recuerden que este síntoma es materno, el producto no tiene polihidramnios. Ya que nace el producto, va a haber vómito biliar en las primeras horas de vida. Y esto, lo interesante es diferenciarlo de la otra patología en la cual tardaba el producto en vomitar hasta 2 semanas. Tardaba el cuadro clínico en iniciar. ¿Recuerdan cuál era? Así es, estenosis pilórica. Y mencionábamos que la estenosis pilórica, como es difícil que sea total, o sea, que sea al 100%, pasaba cierta leche materna, ¿no? Podría pasar cierta leche materna y tardaba hasta 2 semanas en que el producto pudiera iniciar con el cuadro clínico. Esa era una manera, pues no la más técnica, pero funcionaba para recordarlo. En atresia duodenal, esto está completamente cerrado. Recordemos el ejemplo del calcetín. El duodeno termina completamente cerrado, como la parte donde están los dedos de los pies en un calcetín. Entonces, desde que el paciente nace, para empezar ya puede tener hasta líquido amniótico ahí impactado, o sea, entre comillas, atorado. El paciente, en cuanto toma su primera leche materna, el paciente va a debutar con vómito. El vómito siempre ocurre en las primeras horas de vida. Y es vómito biliar también, a diferencia de estenosis pilórica, donde el vómito era no biliar, ya que sabemos que la bilis se encuentra hasta el duodeno. ¿Continuamos? También se presenta con distensión gástrica y distensión también del fondo de este saco ciego, el duodeno. O sea, va a haber una distensión del estómago y del duodeno. Y esto es bien importante para el signo característico en el diagnóstico. El diagnóstico se realiza por medio de una radiografía simple de abdomen, en la cual vamos a identificar un signo muy, muy característico para que lo subrayen. Signo de la doble burbuja. Y vamos a ver que básicamente va a reflejar distensión gástrica y distensión del duodeno. El tratamiento es una anastomosis quirúrgica inmediata. Se tiene que entrar vía cirugía y se canaliza el duodeno al yeyuno. Básicamente es comunicar el intestino como normalmente debería haber sido comunicado o formado en la vida fetal. A continuación vamos a ver una radiografía simple de abdomen, donde podemos identificar el signo de la doble burbuja. Normalmente deberíamos de ver la burbuja gástrica únicamente, y en este caso vemos claramente 2 burbujas, que es la distensión del abdomen, la distensión gástrica y la distensión de este fondo de saco ciego. Aquí a continuación otra imagen, por si esta no fue clara, señalada con flechas, donde están estas mismas burbujas, pero un poquito más significativas. Además, que alcanzamos a ver en esta radiografía también distensión abdominal. E identifiquen también, aprovechando, que hay ausencia de aire intestinal en colon. Si se fijan, nomás están viendo burbuja gástrica y burbuja duodenal, pero no vemos yeyuno, no vemos ilium y no vemos colon. ¿Por qué? Porque no hay una canalización y no está pasando gas a partir del duodeno en delante. Continuamos. Atresia yeyuno o ileal. ¿Qué será esto? Si ya revisamos atresia duodenal, que es más común, ¿qué será atresia yeyuno o ileal? Así es, una falla en la canalización congénita del yeyuno
o ilio, y también terminan en un fondo de saco ciego. Lo mismo, el mismo ejemplo del calcetín, pero en vez de que termine en duodeno, ahora termina hasta yeyuno o termina hasta ilio. Esto es rarísimo, ¿eh? Es mucho más raro que la atresia duodenal. En cuanto a la fisiopatología, hay un compromiso vascular en los vasos mesentéricos, es decir, en la formación, en la vida embriológica, hay un compromiso de estos vasos y esto hace que no se formen de manera adecuada, causando isquemia, necrosis y reabsorción segmental del intestino. En pocas palabras, el compromiso vascular hace que no se genere bien, que haya una atresia de estos segmentos del intestino, y como no se generan bien, se reabsorben. El intestino delgado distal se enrolla en su propia irrigación, dando una apariencia de cáscara de manzana, árbol de Navidad o cola de cerdo. Estos son sinónimos de cómo se aprecia este, vamos a decirle, remanente de intestino. O sea, lo que resulta, lo que queda ya después de la reabsorción de este intestino porque no se formó bien, porque hubo un compromiso vascular, resulta en esta forma característica de cáscara de manzana, árbol de Navidad o cola de cerdo. El cuadro clínico es idéntico al de atresia duodenal, idéntico. El paciente en la vida inútil va a tener poligrapnios, una vez que nace va a tener vómito biliar porque estamos hablando de intestino delgado. Y además va a tener, pues, burbujas intestinales, ¿no? Sin embargo, en este caso no estamos hablando nomás de estómago y duodeno. Estamos hablando de estómago, duodeno y yeyuno e ilio. Dicho esto, ¿cómo se ve la radiografía? ¿Cómo se imaginan que se va a ver la radiografía? Piensen lógico, ¿eh? Porque es bien común que como estudiantes de medicina siempre nos complicamos la vida. ¿Qué signo creen que vayan a ver en la atresia de yeyuno ileal? Si en atresia duodenal veamos un signo de doble burbuja, porque veíamos burbuja gástrica y burbuja del fondo de saco duodenal, en este caso que tenemos más porción de intestino, ¿qué signo creen que vayan a ver? Así es, signo de la triple burbuja. Bien difícil la medicina. Y el tratamiento es una anastomosis quirúrgica. De la misma manera tenemos que entrar a pues recanalizar esas porciones que tuvieron atresia en el desarrollo del producto. A continuación vamos a ver el signo de la triple burbuja. Aquí tenemos señalado, bueno, no tenemos señalado, pero podemos identificar 3 burbujas. Una le corresponde a la burbuja gástrica, otra a la burbuja duodenal y otra a la yeyunal, separados respectivamente el estómago y el duodeno por el píloro y el duodeno y el yeyuno por el ligamento de Treitz. Y esto es lo que nos da esta imagen de triple burbuja. Recuerden que esto es raro, ¿eh? Es mucho más común la atresia duodenal. Continuamos, siguiente patología, en la misma tendencia de patologías congénitas asociadas a un mal desarrollo embrionario. Divertículo de Meckel. Ya hemos hablado de divertículos. Recuerdan que hay divertículos falsos y divertículos verdaderos. El divertículo de Meckel es el único en la literatura que es verdadero. Dicho esto, ¿me pueden definir divertículo de Meckel? Así es la evaginación de todas las capas del tubo digestivo, en este caso del intestino delgado. A eso se define como divertículo verdadero. Esta, para que lo subrayen también, es la malformación congénita más común del tubo digestivo. Esta es la más común de las 3. En cuanto a embriología, tenemos que recordar un poco de cómo se desarrolla el intestino delgado, que se le conoce como intestino medio en estas fases embriológicas, para poder identificar dónde ocurrió el error. El intestino medio recibe nutrientes del saco vitelino vía el conducto vitelino. O sea, tenemos el saco vitelino, manda este conducto vitelino al intestino medio para que éste se esté nutriendo para poder formarse. El conducto vitelino se forma en la 4ª semana y debe de involucionar a la 7ª semana. Esto ocurre en todos nosotros. El saco vitelino manda su conducto vitelino en la 4ª semana, está nutre el intestino medio, que ese es el nombre que recibe el intestino delgado en desarrollo embrionario. Y luego a la 7ª semana, ya que se nutrió lo suficiente para formarse, debe de involucionar. El conducto vitelino no debe de persistir. Dicho esto, si esto es lo normal, ¿cuál será la fisiopatología? Así es, falla en la involución del conducto vitelino, que esto se le puede llamar también persistencia del conducto vitelino. Ahora, hay 2 tipos de persistencias. La persistencia parcial o proximal, que esto es el divertículo de Meckel, o la persistencia total.
Ahora, si persiste por completo el conducto vitelino, perdón, se forma una fístula. Una fístula, por definición, es una comunicación anómala entre dos porciones o entre dos vísceras. En este caso, el nombre que recibe es umbilico intestinal, ya que el saco vitelino manda el conducto vitelino a lo que básicamente va a terminar siendo la cicatriz umbilical. Si persiste esto, va a haber una fístula umbilico intestinal, o también se le conoce como fístula vitelina. Esta específicamente, cuando hay una persistencia total del conducto vitelino, se presenta clínicamente como salida de meconio por el ombligo al nacimiento. Si el producto nace y tiene meconio, meconio básicamente es la primera defecación del producto, que tiene como un color verdoso. Esto debe salir vía ano, pero si hay salida de meconio por ombligo, debemos de pensar que hay una fístula umbilico-intestinal. Aquí tenemos imágenes esquemáticas solo para identificar lo normal. Aquí tenemos el intestino delgado ya formado y la pared abdominal y la cicatriz umbilical. Eso es lo normal. Después, en la imagen del medio tenemos una fístula vitelina, que esto refleja ¿qué? Así es, una persistencia total ¿de qué? Del conducto vitelino. Identificamos cómo está comunicado directamente el ombligo, la cicatriz umbilical, hacia el intestino delgado. Esto es la persistencia total del conducto vitelino. Ese conducto vitelino no involucionó a la 7ª semana, que es lo que debe de pasar. Y ahora, el divertículo de Meckel es cuando involuciona de manera parcial. O sea, involucionó, digamos, al 50%. Esto evita que esté comunicado el ombligo del intestino delgado, sin embargo, queda un remanente, o sea, están conectados, sin embargo, no hay comunicación entre el ambiente y el intestino delgado. Aquí tenemos una imagen macroscópica, nomás para identificar el divertículo de Meckel, ¿no? Vemos la imaginación completa de las capas del tubo digestivo, en este caso del intestino delgado, y además identifiquen el tamaño. El tamaño es importante para la regla de los 2 que vamos a ver a continuación. La regla de los 2. Esta es una mnemotecnia interesante que es bien común que se la aprendan los estudiantes de medicina. Está en todos los libros de gastro, de pato, de fisiopato. Se encuentra en la sección del divertículo de Meckel. Y es importante recordarla. Es la malformación congénita más común. Se presenta en el 2% de la población. Es 2 veces más común en masculinos. Mide 2 pulgadas de largo, así como lo apreciábamos en la imagen anterior. 2 pulgadas son 5 centímetros en el Sistema Métrico Internacional. Y se encuentra a 2 pies de la válvula iliocecal. Recuerden que la válvula iliocecal, o sea, es la comunicación o la válvula que comunica el ilium terminal con el ciego. Y se encuentra normalmente el divertículo de Meckel a 2 pies de esta válvula, o sea, más o menos aproximadamente como 60 centímetros. Y esto es bien importante también para el cuadro clínico. Puede haber hasta 2 tipos de epitelio en el divertículo de Meckel. El cuadro clínico, la mayoría son asintomáticos. Hablando del divertículo de Meckel, específicamente el divertículo de Meckel. La gran mayoría son asintomáticos. Sin embargo, cuando el cuadro es sintomático, disculpen, fallas técnicas. No sé qué ocurre, que a veces le pico una vez el teclado y se da vuelo. El cuadro sintomático, si se presenta los primeros 2 años de vida. Se palpa una masa sólida y firme en la zona umbilical, que es básicamente materia fecal impactada en este divertículo de Meckel. Y puede haber sangrado el tubo digestivo, y esto es importante entender, ya que el divertículo de Meckel, de manera paradójica, puede tener hasta 2 epitelios. O sea, no nomás epitelio intestinal, puede tener mucosa gástrica ectópica. ¿Qué significa esto? O sea, mucosa de estómago en este divertículo, donde debería haber únicamente epitelio intestinal. Entonces, si tengo mucosa gástrica en este divertículo de Meckel, esta puede producir ácido, y el ácido pues puede dañar al intestino, ya que el intestino pues no es una zona productora de ácido. El duodeno puede soportar cierto ácido porque está inmediatamente después del estómago, pero aquí ya estamos hasta ilium, O sea, aquí ya no deberíamos de tener un alto contenido ácido. Entonces, el ilium es sensible, es muy, muy sensible al ácido, y como esta mucosa puede producir ácido, puede haber daño acídico, y esto resulta en sangrado. El ácido puede producir sangrado.
El sangrado puede ser hematoquesia o melena. Lo más común es que sea tipo hematoquesia. Y esto pues depende del grado de digestión de la sangre. Este se presenta cuando hay sangrado de tubo digestivo, se presenta con dolor en cuadrante inferior derecho. Las complicaciones del divertículo de Meckel son diverticulitis, ya hablaremos de ella, obstrucción intestinal, la cual puede presentarse como tipo volvulus, como tipo intussuscepción. Han de pensar qué es volvulus, qué es intussuscepción. No sé si ya lo han visto en otras materias. Sin embargo, ahorita los vamos a ver en los siguientes temas. El diagnóstico del divertículo de Meckel es por imagen. Lo que se realiza es una gamografía de Meckel con tecnetato. El estudio es tan específico que se le llama gamografía de Meckel. El tecnetato es una sustancia derivada del pertecnetato. Normalmente se le conoce como TC99M. Y este estudio se utiliza para marcar epitelios ectópicos. En este caso, introducimos este material para que marque epitelio gástrico ectópico. Entonces, imagínense, si hacemos este estudio en un paciente pediátrico, va a contrastar el epitelio gástrico que se encuentra en el estómago, eso es lo esperado. Y un resultado normal sería que nomás contrastara el epitelio gástrico del estómago. Sin embargo, aquí ¿qué vamos a ver? Así es, vamos a ver contrastado tanto el epitelio gástrico del estómago como el epitelio gástrico ectópico del divertículo de Meckel. Así es. Y algo interesante que nos puede servir como recordatorio de que el divertículo de Meckel, cuando se presenta sintomático, puede tener hematoquesia. Es más común la hematoquesia en los pacientes con divertículo de Meckel, ya que los pediátricos digieren más rápido. O sea, sangra el ilium y como la digestión es mucho más rápida en los pediátricos, se alcanza a ver todavía como sangre fresca en las heces, a diferencia de melena, ¿no? O si el divertículo de Meckel se presenta en una edad posterior o una edad pediátrica posterior, puede presentarse más como melena, que no es lo común, ya que se desacelera un poquito esa digestión, ¿no? Nomás como un fun fact, si sirve para recordarlo. Aquí tenemos la gamografía de Meckel, nomás para que identifiquemos cómo está contrastado el epitelio gástrico del estómago, que es lo normal. Si hacemos este estudio en todos los pediátricos es lo que deberíamos de ver. Sin embargo, aquí vemos cómo hay mucosa gástrica ectópica en otros lugares. Y esto nos confirma el diagnóstico de divertículo de Meckel. Continuamos. Volvulus. Ahora sí. ¿Qué es un volvulus? Un volvulus se define como torsión del intestino sobre su peritoneo. Y es básicamente eso, es girar el intestino sobre sí mismo y esto enrolla tanto el intestino como su peritoneo. Esto puede ocurrir en cualquier parte del intestino y la fisiopatología es bien sencilla de explicar. Véanlo literalmente mecánico. Si tú haces torsión de una tripa, ¿qué vas a tener? Así es, una obstrucción intestinal. Se va a obstruir la luz, se va a obstruir el intestino. Y además, como se gira sobre su propio peritoneo, el peritoneo es el que tiene la irrigación del intestino. Entonces, no nomás vas a obstruir la luz del intestino, ocasionando una obstrucción intestinal, también vas a obstruir el flujo sanguíneo, pudiendo resultar en una isquemia o en un infarto. Esto por historia natural de la enfermedad. Y así ocurre, así se presenta este paciente por historia natural de la enfermedad. Primero se obstruye el intestino, da datos de obstrucción intestinal y luego, si continúa la historia natural y no hay intervención terapéutica, puede haber isquemia o datos de infarto intestinal. Las zonas más comunes de volvulus son las zonas donde hay más peritoneo. En adultos jóvenes es el ciego y en ancianos es el colon sigmoides. Importante identificar dónde. El cuadro clínico. Ahora, vamos a hablar del síndrome de obstrucción intestinal. Este síndrome hay que pensarlo de manera lógica. Si tenemos una obstrucción en el intestino, ¿qué síntomas vamos a tener? Si la tripa está tapada, ¿qué síntomas vamos a tener? Definitivamente dolor. El dolor abdominal tiende a ser tipo cólico. Si la tripa está tapada, se va a empezar a acumular el gas. Vamos a tener distensión abdominal. A la percusión, si hay distensión abdominal, ¿qué vamos a tener? Así es,
timpanismo hiperresonante a la percusión. El paciente va a tener constipación. De hecho, la constipación tiende a ser uno de los síntomas iniciales de la obstrucción intestinal. Cuando el paciente llega ya te dice, doctor, es que ya tengo como 3, 4 días que no he hecho popó. ¿Por qué? Pues porque está tapada la tripa, hay obstrucción intestinal. Y obstipación. ¿Has escuchado este síntoma? No. Obstipación es la falla en la canalización de gases. La constipación es cuando el paciente tiene problemas para defecar o las heces que defeca son muy pocas en cuanto a cantidad, y además la forma de las heces en la escala de Bristol tiende a ser bolitas, tienden a estar muy duras, y además la constipación se acompaña de pujo, o sea, esfuerzo. Normalmente la defecación no debe de requerir esfuerzo. Y la forma normal de las heces es forma de salchicha. Para que chequen la escala de Bristol. Este paciente no solo tiene constipación, tiene obstipación. La obstipación se define como una falla en la canalización de gases. El paciente no solo no puede defecar, sino no puede echarse peditos, entre comillas. Incluso los pacientes hasta se sorprenden cuando le preguntas este síntoma. Señor, ¿ha canalizado gases? ¿Se ha echado peditos? Y se sorprende y hace una cara como de que, ¿what? Y te contesta, no, doctor, ya tengo como 3 días que no me echo uno. Entonces es importante para que lo identifiquen. Si el paciente ya tiene obstipación, este ya es un foco rojo. Este paciente ya está obstruido y ya se está acercando a la siguiente historia natural de la enfermedad, que ahorita vamos a llegar hacia ella. Ya se puede complicar ese paciente. Otro síntoma muy común del síndrome de obstrucción intestinal es náusea y vómito. La náusea y vómito, el vómito depende del nivel de obstrucción. Si es un vómito en un adulto joven, o sea, un vómito donde el volvulus generalmente ocurre en el ciego, tiende a ser biliar porque el contenido es intestinal. Sin embargo, si es un anciano, y ya vimos que la zona más común de volvulus de los ancianos es en el colon sigmoides, el vómito puede llegar a ser fecaloide. Piénsenlo de esta manera. El tubo digestivo, pues es un tubo que va de boca hasta ano. Si hacemos una obstrucción intestinal a nivel del ciego, se va a vomitar todo lo que está arriba del ciego, o sea, todo lo que se encuentre en duodeno, lleno, ilium, estómago, que es puro contenido ya sea quimo, kilo, y si estamos hablando de kilo, pues ya se mezcló con bilis, entonces va a ser vómito biliar. Sin embargo, si es un anciano y el volvulus se encuentra hasta el colon sigmoides, todo lo que está antes, o sea, colon descendente, transverso, ascendente, ilium, yeyuno, duodeno, estómago, se va a combinar y el paciente puede tener vómito con características fecaloides. ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente es el olor a heces, porque estamos ya a nivel colónico, que es donde se forman las heces. A la auscultación, el paciente al inicio, esto es importante entender como historia natural, al inicio de una obstrucción intestinal, el intestino aumenta su peristalsis. Recuerden que el valor normal de peristalsis es de 5 a 34 según Bates. Hiperperistalsis se define de 35 hacia arriba. Al principio de la obstrucción intestinal, el intestino aumenta su peristalsis en fines de querer vencer la obstrucción. Sin embargo, recuerden que la peristalsis es mediada por el sistema nervioso autónomo, o sea, son nervios y los nervios se fatigan, se cansan, pierden su potencial de acción y va a empezar a disminuir esa peristalsis. Posteriormente cambia a hipoperistalsis después de unas horas, o sea, 4-1. Y tarde que temprano se va a fatigar tanto que la peristalsis va a ser nula. Puede haber aperistalsis. La peristalsis es uno de los primeros datos de síndrome de abdomen agudo, de los cuales ya hemos hablado. De hecho, si el paciente, además de síndrome de obstrucción intestinal, se le suma el síndrome de abdomen agudo o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, esto ya sugiere que el paciente se está complicando. Ya se está generando una isquemia o infarto, o ya se está generando una perforación o peritonitis, que esto es la historia natural de la enfermedad. Hay un volvulus, hay una obstrucción intestinal, hay compromiso vascular, isquemia, infarto, y tarde que temprano, si continúa, la necrosis puede terminar en perforación y peritonitis. Choque séptico, y si sigue, pues la bendición para el paciente porque puede fallecer. Recuerden que son ancianos aparte. Continuando con el diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos volvulus? En el volvulus sigmoideo hay un signo bien característico que se llama signo de grano de café. En una radiografía simple de abdomen vamos a ver un sigmoides gigante. Ahorita lo vamos a identificar en la radiografía.
Las complicaciones son las que ya mencionamos: perforación intestinal, peritonitis, choque séptico o isquemia infarto. Pero recuerden la historia natural. Primero ocurre la isquemia, el infarto, y luego la perforación, peritonitis y choque séptico. El tratamiento en este caso generalmente es quirúrgico. Siempre que tenemos un volvulus, tenemos que entrar de manera quirúrgica para hacer resección anastomosis. ¿Qué significa esto? Vamos a resecar la porción donde hubo volvulus y retirarla literalmente y conectar las porciones que se encuentren sanas del intestino. Esa es una cirugía de resección anastomosis. Para el volvulus sigmoideo específicamente hay un tratamiento bien interesante. Como el volvulus está cerca del recto ano, se realiza una detorsión sigmoidoscópica. ¿Qué es esto? Así como tenemos el endoscopio para poder ver el tubo digestivo alto, para ver el tubo digestivo bajo tenemos el rectoscopio, el sigmoidoscopio o el colonoscopio si queremos ver la mayor parte del colon. El colonoscopio podemos introducirlo y hay un sigmoidoscopio que es flexible y esto puede literalmente, entre comillas, reacomodar el sigmoides y así resolvemos el volvulus sigmoideo. Este es específico para el sigmoideo, ¿eh? Cuando tenemos un volvulus en un adulto joven que sería en el ciego, esto no funciona. Tenemos que hacer resección anastomosis. Aquí tenemos imágenes esquemáticas para identificar un volvulus. Aquí tenemos una imagen macroscópica donde identificamos cómo este intestino está aumentado en su diámetro. Y incluso ahí ya estamos viendo datos macroscópicos patológicos de isquemia necrosis. Ya estamos identificando cómo esta porción intestinal ya perdió la coloración normal y cambia a una coloración tipo isquémica necrótica. Y del lado derecho tenemos una imagen de una porción ya resecada y vamos a explicar un fenómeno que se conoce como infarto hemorrágico. El volvulus yo me lo imagino como las envolturas de los dulces. Ya ven que los dulces están envueltos y están como torcidos de una parte proximal a una parte distal en diferentes direcciones. Yo así me imagino el volvulus. Identifiquen cómo hay una parte hiperpigmentada de sangre. ¿Qué significa esto? Hubo una zona de volvulus donde hay obstrucción del flujo sanguíneo y esta sangre se va a quedar impactada. Entonces va a dar una imagen donde hay mucha sangre. Sin embargo, lo interesante es como esta sangre está impactada, no se está moviendo, el tejido no se va a estar nutriendo. Hay mucha sangre, sin embargo, el tejido no se está nutriendo. Y a esto se le conoce como infarto hemorrágico. O sea, esta zona está infartada porque las células no se están nutriendo, sin embargo, está lleno de sangre. Es un fenómeno muy, muy interesante. Cortesía de HumePath, la imagen macroscópica de espécimen. Y aquí tenemos el signo de grano de café, bien fácil de identificar, bien bonita esta imagen. Aquí tenemos el sigmoides gigante, vemos las asas de colon sigmoideo y además tiene la forma característica del sigmoides que le hice en forma de S, entre comillas, y vemos perfectamente ese grano de café. Está interesante porque normalmente los signos radiológicos no todos tienen mucho sentido, pero este tiene bastante sentido, está muy, muy, muy parecido a un grano de café. Continuamos. Intussuscepción. Intussuscepción es el otro cuadro clínico que puede causar una obstrucción intestinal. ¿Y qué significa? Así es, se define como una invaginación de un segmento de intestino proximal a uno distal. La intussuscepción a mí se me hace fácil como mnemotecnia, como subrayar la T de la intussuscepción para poder recordarme como mnemotecnia la palabra telescopio. De hecho, en inglés le dicen telescoping en la misma definición, porque es... ¿Han visto un telescopio como es retraíble? O una espada de Star Wars, como metes una porción chiquita a una más grande, a una más grande, a una más grande. Esto es exactamente lo que ocurre en la intussuscepción. Se invagina un intestino de poco calibre a un intestino de mayor calibre, generalmente uno proximal a uno distal. ¿Y por qué será esto? En cuanto a fisiología. Así es, porque la peristalsis siempre va de origen céfalo-caudal. Siempre de un intestino más pequeño a un intestino más grande. En cuanto a la fisiopatología, es idéntica a volvulus. ¿Qué ocurre? Puede ocurrir una obstrucción intestinal,
y puede ocurrir compromiso vascular, esto en orden por historia natural, isquemia, infarto, necrosis, perforación intestinal, peritonitis y posible choque séptico y muerte. Las causas más comunes, en este caso lo que tenemos que pensar es que puede funcionar como una zona del intestino donde puede engancharse esa peristalsis y así invaginar el intestino. Estas zonas de enganche o estos puntos de enganche normalmente son idiopáticos o se generan de manera idiopática. Sin embargo, sí hay puntos descritos principalmente en pediatría, ya que la intussuscepción es mucho más común en pediatría, para que subrayen eso por favor. Y la causa más común de intussuscepción en pediatría es la hiperplasia linfoide o el divertículo de Meckel, como ya lo vimos anteriormente en las diapositivas pasadas. Ahora, ¿qué es la hiperplasia linfoide? Recordemos que tenemos tejido linfoide en el intestino. Así como las amígdalas hacen hipertrofia cuando hay una infección de vías respiratorias, las placas de Peyer en el intestino delgado que se encuentran en el ilium terminal hacen hiperplasia cuando hay procesos inflamatorios o infecciosos virales, y que a los pediátricos les encanta enfermarse de procesos virales, ya sea digestivos o respiratorios. De hecho, en general, la pediatría son mocos y popó. Así, si alguien quiere ser pediatra, pues ya sabe a lo que se va a dedicar. No es cierto, un chistorín ahí nomás. Entonces, las placas de Peyer, cuando se hacen hiperplásicas, aumentan de tamaño y la peristalsis viene y las identifica como, entre comillas, obstrucción. Al identificarlas como obstrucción, ¿qué creen que va a pasar con la peristalsis? Así es, va a aumentar en fines de querer vencer esa obstrucción que ni siquiera es obstrucción, y tarde que temprano va a ser tanta la peristalsis que va a invaginar un segmento proximal a un segmento distal. Es por esto que es tan común que la intussuscepción o esta invaginación ocurra del ilium terminal al ciego, y además comparen el diámetro del ilium terminal al ciego. Es significativamente diferente, por eso es tan común en esta zona. También está asociado, esto nomás quédenselo como asociaciones en su apunte, a la vacuna del rotavirus y a púrpura de Jeno-Schönlein. O sea, las zonas de enganche pueden ser generadas también, no tan común, o sea, esto es un poco raro, secundaria de vacuna de rotavirus o secundaria de púrpura de Jeno-Schönlein. En adultos, la zona de enganche, si tengo una intussuscepción en adultos que no es común, es rara, tengo que pensar definitivamente en cáncer, o sea, probablemente en una malignidad. Continuamos. El cuadro clínico, a la palpación vamos a tener una masa palpable tipo salchicha y además síndrome de obstrucción intestinal, que esto ya lo saben porque acabamos de ver otra vez, el teclado está en mi contra. Es el mismo, el síndrome de obstrucción intestinal es el mismo que se presenta en el volvulus, idéntico, dolor abdominal tipo cólico, disfunción abdominal, timpanismo hiperresonante de la percusión, constipación, obstipación. Sin embargo, aquí la náusea y vómito generalmente es biliar. Aquí es raro que tengamos vómito tipo fecaloide. Hiperperistalsis, hipoperistalsis y aperistalsis a la auscultación por historia natural que ya explicamos. Síndrome de abdomen agudo y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica sugieren isquemia, infarto y eventualmente perforación y peritonitis. Igual, misma historia natural. Sin embargo, aquí algo diferente. La intussuscepción tiende a caracterizarse por hematoquesia y estas heces en la literatura se le conoce como heces en mermelada de grosella. Nunca he probado la grosella, que es este fruto rojo, pero pues ya a partir de ahorita pues ya no se me antoja, ¿no? La mermelada de grosella. ¿Y por qué ocurre hematoquesia? Es bien sencillo de pensar. Cuando tenemos un compromiso vascular, cuando tenemos esta invaginación, la irrigación está tan comprometida, que está tan impactada en una misma zona, que empieza a extravasarse en el mismo intestino. Y podemos ver heces con hematoquesia, o sea, bueno, heces con sangre, o sea, hematoquesia, y en este caso se le conoce como mermelada de grosella. Para el diagnóstico tenemos dos estudios. El ultrasonido abdominal nos va a reportar un signo de tiro al blanco o signo de Diana. Esto es igualito que el logo de Target, la tienda de Estados Unidos. Y básicamente, imagínense una donita, una dona de tamaño mediano y una dona grande, que es básicamente, si hiciéramos un corte de la intussuscepción y lo viéramos de manera transversal, es básicamente ver un intestino dentro de otro intestino, o básicamente ver un telescopio retraído o la espada de Star Wars retraída también, en un plano transversal. Sin embargo, el estándar de oro es un enema aéreo.
El enema aéreo, ¿por qué es el estándar de oro? Porque nos puede dar el diagnóstico, o sea, sabemos que el aire nos contrasta normalmente los intestinos, así como hemos visto en el signo de la doble burbuja, el de la triple burbuja, nos permite ver el diámetro de los intestinos. En este caso, introducimos aire vía recto en la sala de fluoroscopía y podemos ver cómo el aire va contrastando el recto, descendente, colon transverso, colon ascendente. Y si llega a un punto donde se deja de contrastar, eso nos hace diagnóstico de intususcepción. Y la zona más común, como ya vimos en pediátrico, es del ilium terminal al ciego. Normalmente vamos a ver cómo se contrasta el aire hasta la válvula iliocecal y cómo se detiene ahí. ¿Y qué hacemos? Ya que tenemos el diagnóstico, introducimos más aire de manera gradual. ¿Para qué? Para liberar ese volvulus. Así es. Perdón, esa intususcepción. Para liberar esa invaginación. Y básicamente es el gold estándar porque puede hacer diagnóstico y terapia. O sea, puede tratar al pacientito. Las complicaciones son las mismas. Isquemia, infarto, que puede terminar en perforación intestinal, peritonitis, choque séptico y muerte. Y el tratamiento, como ya mencionamos previamente, es enema aéreo. Sin embargo, si este no es exitoso, tenemos que realizar una cirugía, resección anastomosis, que ya la explicamos. Es cuando resecamos o extirpamos la zona enferma, que ya probablemente está infartada o necrótica, y vamos a anastomosar las porciones sanas del intestino. Aquí tenemos una imagen esquemática de la zona más común de intususcepción, donde vemos cómo se invagina una porción de segmento proximal a un segmento distal, básicamente el fenómeno del telescopio, y vemos una porción de intestino pues mucho más pequeña comparada, vaya, el hilo terminal comparada con el colon ascendente. Aquí tenemos una imagen macroscópica quirúrgica donde vemos este fenómeno literal, es una imagen excelente, cortesía de First Aid para poder identificar intususcepción. Aquí tenemos el signo del tiro al blanco, sencillo. Vemos una zona en la imagen derecha señalada con una flecha. Esta zona se le conoce como una zona hiperecoica. Está resaltada de manera con mucha... Es más blanco, las zonas hiperecoicas. Recuerden que el ultrasonido no es radiación, son puras ondas sónicas, entonces como hay más eco se ve más blanquito. Después de ese círculo tenemos una zona hipoecoica, una zona donde no hay eco, donde el sonido, las ondas sónicas no pueden rebotar, y luego después tenemos una zona nuevamente hiperecoica. Entonces cuando tenemos una zona central hiperecoica rodeado de una zona hipoecoica, rodeado a su misma vez de una zona hiperecoica, es un signo de tiro al blanco que es compatible con un tiro al blanco, o imagínense el logo de Target. Por último, tenemos unas imágenes del enema aéreo, donde vamos a ver imágenes en diferentes tiempos de un paciente que fue sometido a la sala de fluoroscopio y se le introdujo aire para contrastar e identificar si había zonas de obstrucción. Aquí tenemos, por ejemplo, el recto y una parte del sigmoides contrastada por aire. Aquí tenemos ya un poquito más de sigmoides y poquito colon. Aquí ya tenemos más colon. Casi llegando a la válvula iliocecal. Y una vez que identificamos una zona donde no está contrastando el aire, hacemos el diagnóstico de intususcepción, comúnmente la zona más común, válvula iliocecal. Si la identificamos, introducimos más aire con baja presión y podemos liberar ese volvulus. Claro, si el paciente pues, no tiene datos de abdomen agudo, respuesta inflamatoria sistémica y no estamos pensando que el paciente está infartado o que ya tiene una porción de intestino necrótica, esta sería una modalidad excelente de terapia. Sin embargo, si el paciente sí tiene estos datos, probablemente no funcione y terminemos en cirugía. Hasta aquí terminamos la sección de patología de intestino delgado parte 1 y continuamos la siguiente clase con patología de intestino delgado parte 2. Gracias.